días, mi nombre es Orlando Cardona Londoño, pertenezco al CEA de Palmira, Valle del Cauca y estoy adscrito al programa de licenciatura en Filosofía. Eh, el tema que atañe en esta mañana y del cual quiero hacer reflexión es tomado a partir del texto del maestro Enrique Dussel. Dentro del programa de la licenciatura hay una reflexión muy interesante que se quiere hacer a partir de la filosofía latinoamericana y el maestro Dussel eh, es quien nos hemos querido tomar para hacer el análisis a partir de esta problemática y a la vez de los diversos cuestionamientos que nos hacemos no solo como colombianos sino también como latinoamericanos, como cultura amerindia. Para este caso, el texto que se optó por trabajar es un texto que Enrique Dussel lo llamó 1492, El encubrimiento del otro. De verdad que me parece bastante interesante cuando observé el texto porque de alguna manera la filosofía que hemos desarrollado o lo que la historia nos ha contado dentro de las instituciones educativas, siempre hemos hablado de un descubrimiento. Eh, Enrique hace una mirada distinta. De hecho, el modelo con que él va a empezar su análisis es un modelo que lo va a llamar la deconstrucción. Aquí hay otro concepto que me parece bastante fuerte y creo que nos va a ayudar a comprender mucho esto del encubrimiento del otro. ¿Por qué hablar de un encubrimiento y no de un descubrimiento? Porque la llegada de los españoles a América no puede tenerse desde el aspecto en que Dussel lo menciona, no se puede tomar como un hallazgo o como la posibilidad que dio al continente americano de unirse a la modernidad propia o proclamada por Europa, especial desde la herencia griega. Eh, Hablar de un descubrimiento no podría ser, es hablar de tener en cuenta al otro. Enrique Dussel dice que eh, llegar la invasión española, y son palabras que me parecen también cuestionantes, la invasión española no fue un encontrarse con el otro, un emparejarse con el otro y reconocer al otro como no solo distinto, pero también semejante, sino que el encuentro que hubo, más que un encuentro, fue la oportunidad de violentar la cultura americana, la cultura latinoamericana en especial. Encubrir al otro fue ver en la oportunidad no de la ignorancia de nuestros indígenas, de los que habitábamos aquí en este continente americano, latinoamericano, sino de aprovecharse de el poderío que tenían desde su armamento y aún desde los discursos racionales que se traían desde 1492, donde se supone que va a empezar como la era moderna, el periodo moderno para nosotros. Y fue ver en nosotros, o fue ver en el pueblo latinoamericano como el inferior, como la oportunidad de dominar, como la oportunidad de enriquecerse y la oportunidad de explotar una cultura, y no solo una cultura, sino una riqueza material que se tenía aquí. Por eso creo que es interesante tener claro que no es descubrir, descubrir es reconocer, descubrir es promover, descubrir es alegrarse con el
pero fue la oportunidad que ellos ven para encubrir al otro, minimizar al otro, tal vez hasta el punto de eliminar y no hasta el punto. De hecho, la historia nos muestra cómo nuestros indígenas fueron violentamente eliminados, casi exterminados dentro de nuestro continente. Acompañado de este encubrimiento, Enrique Dussel, el maestro Dussel, hace una reflexión también de cómo esto va a partir de una necesidad y es la de un enriquecimiento. Y cuando hablo de un enriquecimiento me refiero a un enriquecimiento económico y comercial. Es decir, un nacimiento o la oportunidad que se encuentra la cultura dominante, como fue la española, de ver en la oportunidad de adquirir unos bienes o de adueñarse de unos bienes económicos. Y es aquí donde Enrique va a utilizar el concepto de globalización. La globalización entendiéndose como la dominación o la imposición de una cultura sobre otra. Siendo la globalización un concepto muy contemporáneo, hablaríamos de un imperialismo. Fue la imposición de aquellos que se sintieron con autoridad y con el dominio y el oportunismo desde la razón y los discursos racionales y la imposición que utilizan también a partir del discurso eclesiástico, del discurso religioso, para invadir una cultura, para penetrar una cultura y adueñarse de las riquezas. Y no solamente estamos hablando de un empoderarse o adueñarse de unas riquezas materiales, es también adueñarse del otro y de esclavizar al otro. Es eso que me parece importante, el análisis que se hace Dussel desde el texto El encubrimiento del otro. Eh, el concepto que decía que me parecía que acompaña este análisis es el concepto de la deconstrucción. Hablar de la deconstrucción es también entonces a partir de este análisis de violencia, de este análisis de no tener en cuenta ni antropológica, ni sociológica, ni culturalmente al otro, a la cultura dominada o a la cultura inferior, viene acompañado de un análisis deconstructivo. Ese análisis deconstructivo es el tumbar el mito que siempre se ha creído o se ha armado en torno a cómo se ha pensado o cómo los historiadores o cómo los diferentes textos o cómo aún los mismos docentes en nuestra práctica educativa hemos mostrado a Europa como una cultura dominante al punto de llegar a sentir como o de caer en un eurocentrismo en conceptos del maestro Dussel, para decir que la panacea o la cuna de la civilización va a ser Europa. El análisis que hace nuestro maestro muestra cómo Europa no fue tan original como lo pensaba, no fue tan original como creía. Fue decepcionante, la lectura de alguna manera fue decepcionante, pero enriquecedora. Creo que su postulado o si se pretendía hacer una deconstrucción, creo que verdaderamente mis conceptos como licenciado en filosofía, como eh, tumba todos esos presupuestos que en algún momento tenía. Ese desconocimiento de creer a Grecia como la cuna de la civilización y Europa como el continente, el viejo continente que hereda esta civilización, no fue así. El desconocimiento que tenemos de culturas más antiguas, asiáticas, de culturas antiguas como las africanas, o de las mismas culturas de continentes como bueno, de estos otros continentes mucho más antiguos, la misma China hace entender que Europa es una copia
Europa una vez más invade las culturas, se apropia de las culturas y construye unos argumentos, unos postulados, unos discursos de racionalidad y de civilización, cuando en realidad ellos solo se apropian de unos conocimientos que no les pertenecían. Mm, una civilización, la llegada de la civilización en 1492 a América. No sé desde qué punto se puede hablar de civilización donde hubo muerte. No sé desde qué punto se puede hablar de civilización donde hubo imposición cultural. No sé dónde se puede hablar de civilización donde hubo asesinato, donde hubo mentiras, donde hubo hurto, donde hubo violación, donde hubo masacres. No sé cómo se puede hablar de civilización cuando no tengo en cuenta al otro como el semejante, cuando no hay claridad de la alteridad y el reconocimiento de que el otro es igual a mí, de que siente igual que yo y de que sencillamente las diferencias culturales no son razón para sentir al otro como que no puede habitar o cohabitar conmigo en un mismo espacio. Y, pero producto de la ambición, producto de esa enriquecimiento, de esa necesidad o ansias de superioridad, eh, podemos ver cómo en día se repite esta historia de esta globalización que nos está violentando, que sigue haciendo de nuestras culturas, minimizándolas al punto de que se ha perdido el sentido de ciudadano, se ha perdido el sentido de reconocer a mi compañero, del reconocimiento de las diferencias que nos encontramos sociales, de las diferencias culturales, de las diferencias raciales, aún las mismas diferencias en nuestra sexualidad, ha hecho de que esa ansia de dominio, esa ansia de poder, no se tenga el otro en cuenta, ni desde la misma educación, y que haya una educación elitista. Esa mala distribución de la riqueza es producto de una globalización que nunca se ha pensado. El maestro Dulce propone una gran diferencia y hace una diferenciación clarísima entre el concepto de globalización como dominio al concepto de universalización, que es comprender que en este universo todos tenemos posibilidad, todos cabemos, todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias, y la democracia es posible dentro de esa universalidad. Sin embargo, el filósofo latinoamericano, a partir de esta problemática planteada, eh, nace la necesidad de hacer una crítica, nace la necesidad de hacer un análisis, una autorreflexión, de cuál es el papel nuestro como cultura, y identificar qué es aquello propio que nos ayuda a reconocernos como seres importantes, y a reconocer al otro como importante para mi crecimiento también como persona y en mi crecimiento social. Mm, eh, Sin embargo, para poder hacer ese análisis, esa reflexión, hay una propuesta que hace en el segundo capítulo del texto, donde Dulce nos propone una filosofía política, pero una reflexión desde la filosofía política, pero una filosofía política desde la crítica. Mm, Entendiendo la política no como sencillamente la oportunidad que tenemos los ciudadanos de cada 4 años acercarnos a unas urnas a elegir a un representante, sino como el acto de el el convivir, el acto que nos posibilita la inclusión, la democracia que acoge al otro,
y no entendiendo la democracia como la autoridad o el poder que tiene la mayoría, sino también entendiendo la democracia y la política como la posibilidad donde caben también las minorías. Y hablo de estas minorías como los grupos que son aquellos rechazados y que no hemos podido encontrarles un puesto dentro de la sociedad, o que no han podido hallar un puesto en la sociedad porque sencillamente aún desde estas culturas globalizadas queremos también dejarlos a un lado. Una opción que yo encuentro desde esta reflexión que hacemos en compañía del maestro Dussel es definitiva una apuesta por la educación. En un momento como el que está pasando en nuestro país colombiano, como lo que está sucediendo con los países latinoamericanos, pienso que urge hacer una reevaluación de la educación, urge mirar qué componentes son aquellos que necesitamos para adquirir de nuevo y no perder esa identidad de latinoamericanos, pero también de mirar cómo rescatar aquello que Aristóteles menciona como el bien común y como esa felicidad que es propia y que se rescata allí desde el bienestar común. Una educación, si no se plantea una educación basada desde la reflexión, desde la crítica, si no se plantea una reflexión desde la participación, si no se plantea una educación donde el conocimiento se construya entre la comunidad estudiantil, la comunidad docente, entre la comunidad educativa completa, si no se habla de una educación de inclusión, teniendo en cuenta las diferencias raciales, teniendo en cuenta las personas que aún tienen problemas con enfermedades como el VIH, teniendo en cuenta las personas que tienen unas diferencias sexuales claras, si no se tiene en cuenta los pobres, si no se tiene en cuenta que aquellos, los niños, los adultos, los viejos, si esa educación no se hace pensando en todas las comunidades y en todas las personas y en todas sus diferencias, creo que no vamos a poder lograr hacer ese sentido verdaderamente político, ese sentido verdaderamente democrático. Mm, es necesario y de gran urgencia dejar a un lado de ver al hombre, y es producto de esta economía contaminada que no piensa sino solamente en el dinero, donde no se piensa y no se respeta el medio ambiente, donde no se respeta el sentir de los demás, dejar de ver al hombre como un medio y reconocer que no somos un medio, sino que somos un fin. Y el fin último de nosotros es la convivencia, es el bienestar, es el poder gozar todos de unos mismos derechos que la Constitución y los mismos derechos humanos nos han prolongado a través de la lucha histórica que se ha batallado para poder alcanzar hoy el poder estar aquí frente a la Cámara y poder hacer este discurso que no se convierte, que no es solo un discurso, sino una crítica, sino también un desacuerdo con esta sociedad monopolizada y con esta sociedad enferma en que vivimos. Mm, en el ensayo que se hacía con mi grupo de trabajo, había una reflexión muy interesante que hacía un compañero y me parecía muy agradable. Era que él decía cómo en esa violencia que tiene la cultura dominante sobre la cultura inferior al verse que se está extinguiendo, decide hacer una emancipación. De hecho, acabo de recordar al maestro Freire cuando habla de una filosofía del oprimido, y cómo en esa opresión, en el sentirse aislado, en el sentirse fuera, donde no tengo una cabida, empieza a hacerse una rebelión o una emancipación, dice un filósofo francés, Rancière, donde se menciona de que hay un contraataque contra la
ese contraataque contra la cultura dominante es lo que nos va a llevar a esa lucha de contrarios, a ese tanto que los filósofos presocráticos hablaron como una lucha de contrarios, eh, tal vez entre el bien y el mal, eh, desde un análisis dialéctico. Y, y es donde podemos observar cómo estas culturas latinoamericanas y nuestra cultura latinoamericana ha querido hacer una voz de protesta. Los años 50, los años 60 eh, nos dieron una muestra de esas luchas. Nuestros jóvenes en los años 60 nos muestran cómo se podía hacer una nueva convivencia y dejar a un lado esas dictaduras, esas intervenciones por parte de los Estados Unidos que estaban acabando con nuestra cultura. eh, Fue producto de un encuentro dialéctico y se me viene a la cabeza otra expresión del maestro Dussel, como es la expresión de lo analéctico. En realidad no conocía el concepto hasta que lo veo en el estudio y en la reflexión que se hacía para la construcción del ensayo crítico. Eh, esa analéctica yo la quise tomar como construcción e inclusión del ciudadano. Si la dialéctica es la lucha de los contrarios, la tesis y la antítesis, para que surja un nuevo conocimiento, pero que en última se queda como en un eterno retorno, la analéctica es la posibilidad metafísica de trascender el ser. Son palabras que el maestro Dussel nos regala. Esa trascendencia del ser es no dejar al otro visto como un como algo acabado, sino trascender al otro de alguna manera es una alteridad, es el reconocimiento del otro como en sí. Es decir, si en un momento de la historia la invasión española no fue un descubrimiento, sino que fue el encubrimiento, la analéctica es el reconocimiento del otro como mi hermano, como conciudadano, como aquel que juntos crecemos. Quiero citar textualmente qué es la analéctica o cómo manifiesta la analéctica el maestro Dussel, y con esto quiero terminar mi reflexión a partir de la solicitud que nos hace el tutor, no sin antes agradecer a nuestro tutor por el acompañamiento que nos hizo, a mis compañeros por el gran esfuerzo y por retroalimentarme con sus aportes, pero también al maestro Dulce por permitirnos acercarnos a esta realidad latinoamericana, a permitirme hacer una reflexión como futuro profesional, a regalarnos esa posibilidad de mirar el mundo desde otro aspecto. Y quiero finalizar con la siguiente cita frente a la analéctica que nos propone. Debemos pensar, oír, ver, sentir y saborear el mundo desde el punto de vista del otro. Así, la dialéctica está condicionada por la grandeza, la analéctica está condicionada por la humildad. Si una está condicionada por el amor erótico, la otra está por la solidaridad compasiva. Si una está condicionada por el dar a cambio de algo, la otra está condicionada por la solidaridad desinteresada. Si una se refiere a la producción y al beneficio, la otra se coloca al servicio y a la donación. Nos acercamos al otro en actitud reverente, dispuestos a servirlas y a mostrar una empatía solidaria. Una vez más, muchas gracias. Un fraternal abrazo a mis compañeros y un feliz día.